Revisamos otros temas. Uno de los anuncios de la presidenta Bachelet luego de las conclusiones de la Comisión Anticorrupción, ya lo veíamos, es el inicio de un proceso constituyente. ¿Qué implicará el desarrollo de una iniciativa de este tipo? Se lo preguntamos a Jimena Guindel, quien nos cuenta más detalles. Jimena. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, un anuncio de la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional el día de ayer que llamó bastante la atención, sobre todo pensando que se esperaban cuáles eran los resultados de la Comisión Engel, cuál era también las formas y cuáles iban a ser las medidas en materia de probidad, en materia de corrupción, pero este anuncio que hablaba de un proceso constituyente en donde no existía así una asamblea constituyente, que era lo que se había visto y que habían distintas campañas que anunciaban que era el proceso por el cual se debía llegar a una nueva constitución. Y para poder preguntar con respecto a este tema en específico, cómo conformar una constitución, si realmente deberían haber nuevas reformas quizás a la constitución y no cambiarla completamente, es que me encuentro con Jorge Ovalle, abogado constitucionalista, quien también participó dentro de lo que es la comisión para poder armar la constitución del 80. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy al comienzo. Buenas tardes. Preguntarle con respecto a esta medida, este anuncio de la presidenta Michelle Bachelet, ¿qué le pareció? ¿Realmente ese es el foco para poder llegar a una nueva constitución, este proceso constituyente? Era muy esperado este anuncio, porque la presidenta en su programa, entre las medidas que consulta, estaba aquella que decía relación con la reforma o cambio de la Constitución. De allí comenzó a debatirse sobre el procedimiento que debía seguirse o emplearse para producir ese cambio. Hay un grupo de partidarios de la propia presidenta, encabezados por una chiquilla joven que, nieta creo, del profesor Pará, que fue actor del teatro experimental, que propiciaba que en las listas o en las fotos se anotara AC solicitando la constitución de una asamblea constituyente. Eso hasta el momento no se ha seguido y la presidenta tampoco dio lugar a que se pensara que se iba a dictar esta nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Pero sí declaró que se iba a producir un cambio, modificación de la constitución e inclusive da lugar a que se pueda pensar su reemplazo. Pero por los procedimientos normales, aparentemente, por cierto, sí, con una ratificación plebiscitaria a la que aludió directamente. Yo creo que este último camino es más acertado. En la América Latina las asambleas constituyentes no han dado lugar a constituciones que sean democráticamente aceptables. Desde luego, ha habido asamblea constituyente en países como Venezuela, donde se ha generado un ejecutivo que ha acumulado la totalidad del poder y se han violentado derechos fundamentales que permiten hablar, cuando se producen, de una democracia. En Venezuela, evidentemente, que la oposición que ha sido perseguida, inclusive penalmente, no puede hablarse de que exista un régimen democrático. De modo que es peligroso, en América Latina a lo menos, recurrir a las asambleas constituyentes. ¿Qué mecanismo debería ser entonces el que se podría utilizar para este proceso constituyente que lo decía la presidenta, quizás un cabildo? ¿Cuál sería el mecanismo para poder? Yo encuentro que el mecanismo está consultado en la Constitución y debe seguirse, en mi concepto, ese mecanismo, con un solo cambio que me parece muy acertado en cuanto a él se refirió la presidenta, y es la aprobación final de la propuesta que se apruebe por un plebiscito. Me parece que ese sería el camino más acertado. Sobre todo que la Constitución, más que un cambio, requiere de modificaciones. Las principales de ellas ya se han producido, porque la Constitución que emanó de la dictadura y que se modificó con los efectos que ellos perseguían, tenía dos propósitos básicos. Uno, evitar que el Congreso pudiera gravitar sobre la voluntad de Pinochet, que se esperaba que fuera reelegido por 8 años posteriores al término de su mandato, que no lo fue, porque ya sabemos que fue derrotado en la elección. Y la otra, impedir que el Congreso ejerciera una presión
que limitara al Ejecutivo, para lo cual se dictó un sistema electoral que conducía al empate, que es el sistema electoral binominal que recientemente ha sido derogado. Es decir, los cambios tendrían que estar dentro de la misma Constitución, es decir, reformarla. Reformar la Constitución, porque ella tiene aspectos positivos, de manera que no es necesario un cambio íntegro de la Constitución. Chile debe seguir siendo un Estado unitario, una república democrática en la que la designación de las autoridades ejecutivas y parlamentarias sea materia de la acción del propio pueblo a través de elecciones periódicas, libres y sinceras. De este modo, el proceso democrático en Chile puede cabalmente vivirse. Don Jorge, con respecto a esto específicamente, también se ha hablado, ¿no es riesgoso que participen todos dentro de lo que es esta nueva Constitución, el buscar una solución de que todas las personas puedan ser parte de ella y no las personas que quizás saben con respecto a una Constitución? Yo creo que la gravitación de la opinión de aquellos que conocen a fondo el problema debe radicarse en la influencia que pueden ejercer sus opiniones o participaciones ciudadanas. Pero eso no quiere decir que la Constitución deba plantearse en sus modificaciones a través de un proceso elitista. Sí que evidentemente va a tener influencia en lo que opinen los entendidos y las personas que conocen la materia. Pero esa influencia se manifiesta a través de la prensa, a través de la discusión pública, a través de la divulgación de las ideas. Pero en ningún caso esa gravitación puede ser consecuencia de la entrega exclusiva de la determinación de las soluciones constitucionales a grupos de élites. Muchas gracias, don Jorge, por conversar con nosotros para CNN Chile. Bueno, Matilde, ahí escuchábamos entonces a Jorge Ovalle, abogado constitucionalista, quien nos explicaba en parte lo que significa este cambio, este proceso constitucional también del que hablaba la presidenta Michelle Bachelet, señalando que en su opinión sería mejor reformar la Constitución y no realizar una nueva Constitución, ya que dentro de ella existen los mecanismos para ello, Matilde. Perfecto, muchísimas gracias, Jimena, por este contacto y vamos a seguir analizando